Ok, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta séptima tutoría de nuestro módulo de gestión de la producción y cadena de suministro. A lo largo de todas estas 6 semanas que ya hemos podido compartir de este módulo, pues hemos visto temas relacionados con las directrices de la cadena de suministro, ¿sí? Recuerden que la cadena de suministro son todas esas partes directas o indirectas que se van uniendo para crear algo mucho más grande que solo lo que conocemos dentro de una empresa, ¿sí? Una empresa tiene muchísimas áreas, tiene muchísimos componentes, pero cuando hablamos de cadena de suministro estamos hablando de la unión de todas esas empresas que se van uniendo en forma de cadena, en forma de ramificaciones, para poder lograr llevar productos o servicios a los clientes y generar satisfacción en ellos, ¿sí? Ese es el principal objetivo de las cadenas de suministro. Como vimos, la administración como tal dentro de la gestión de la producción de las empresas ha crecido. Ya no solo nos enfocamos en mejorar los procesos internos, sino que ya estamos pensando en un tema más amplio, más macro, que es la cadena de suministro, generando tanto el objetivo principal para la empresa, que es la meta principal, que es generar dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy, y con esto lograr que todas las empresas, todas las partes directas o indirectas que componen una cadena de suministro también se vean beneficiados, generando al fin de la cadena de suministro, pues el superávit de la cadena de suministro. Recuerden que toda esta gestión dentro de la cadena se tiene que lograr para lograr ese superávit de la cadena, disminuyendo todo lo que son los costos de la cadena de suministro y logrando generar un mayor beneficio económico de esos productos o servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Recuerden que cuando hacemos disminución de costos, no estamos siempre enfocados en comprar lo más barato o en el que te ofrezca el menor precio, ¿sí? Sino que también aquí viene relacionados un tiempo de oportunidad, de compromiso, de calidad del desempeño de los productos, de tantas cosas de las cuales hemos hablado, ¿sí? Que están enfocadas en cada una de las directrices de la cadena de suministro que hemos hablado en estas 6 semanas. Dentro de la primera semana nosotros hablamos de introducción a la gestión de la producción y cadena de suministro. Aquí empezamos a ver que no solo son las empresas, que también hay que empezar a tener una visión sistémica, una visión global de los procesos, que cuando nosotros queremos generar mejora continua de los procesos, no solo nos tenemos que quedar en nuestra área, sino conocer de principio a fin las actividades dentro de nuestra organización y no solo dentro de nuestra organización, sino qué pasa antes y después de ella, ¿sí? Aquí empezamos a conocer todos esos eslabones de la cadena de suministro y empezamos a darnos cuenta que cuando algún eslabón de estos falla, lo que conocemos la restricción o el eslabón más débil de la cadena, pues toda la cadena se puede ver afectada. Y es como lo veíamos la semana pasada con el tema del transporte, ¿sí? Miren el tema de transporte marítimo dentro de la cadena de suministro, cómo está afectando los negocios. Y no solo un negocio, sino muchísimos negocios que se benefician de este tipo de transporte. Dentro de la red de cadena de suministro vimos cómo las empresas seleccionan el tipo adecuado de red de distribución de acuerdo pues al sector, de acuerdo a sus productos, de acuerdo al requerimiento de los clientes. Vimos, esta semana me gusta mucho, es un tema muy bonito, transporte de la cadena de suministro y vimos cómo las cadenas de suministro pueden utilizar no solo el transporte terrestre, sino que esto depende también del país, del producto, del tipo de mercado que estemos trabajando, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte férreo, transporte multimodal, ¿sí? Son todos estos tipos de transporte que se utilizan dentro de la cadena de suministro y cada uno de ellos es muy importante. Miren, la semana pasada veíamos cómo el transporte marítimo por un tema de almacenamiento o dentro de esos procesos de transporte marítimo pues están afectando en este momento el mercado y la economía a nivel mundial.
En la semana 4 veíamos los pronósticos e inventarios en una cadena de suministro. Los pronósticos son muy importantes. Los pronósticos, cuando hablamos de pronósticos, estábamos hablando de anticiparnos a unos hechos futuros, ¿cierto? Estamos anticipando, por ejemplo, ventas, estamos anticipando datos de qué vamos a lograr el año siguiente. Recuerden que lo que no se mide no se controla y cuando no tenemos un plan, pues cualquier resultado nos sirve y esto no aplica para las empresas. Las empresas todo lo tienen planeado para poder analizar y priorizar, ¿sí? Dentro de esas actividades que se necesitan para lograr esos objetivos futuros, logrando, por ejemplo, las ventas del año entrante, pues vamos a poder lograr un crecimiento, una perdurabilidad, una sostenibilidad. Entonces, los pronósticos del nivel de inventario son muy importantes. Los pronósticos se pueden hacer para cualquier variable dentro de una empresa y las empresas hacen pronósticos para hacer presupuestos. Con los presupuestos, por ejemplo, por estas fechas, la mayoría de las empresas está realizando el pronóstico del presupuesto para el año 2022. ¿Sí? Estaban evaluando cuánto van a vender en enero, si van a vender en enero esta cantidad, entonces qué cantidad necesitan tener de inventario, de materia prima, de producto terminado, ¿listo? Los precios que se van a incrementar el año entrante. Entonces, miren que todas las empresas evalúan de forma sistémica. Sistémica es global todos los requerimientos de los recursos que van a tener el año siguiente. Aquí es muy importante el tema de los inventarios. Como vimos, un nivel de inventario por debajo del requerimiento o por encima del requerimiento, pues va a generar impacto dentro del proceso de la cadena de suministro, dentro del proceso logístico. Podemos perder cliente, ¿sí? Por tener, por ejemplo, desabastecimiento, o podemos tener pérdidas de productos en caso de que tengamos exceso de producto y este no se venda o se deteriore o pase el tema tecnológico. Entonces, el análisis de inventario es muy importante. Son temas que los conocemos, los sabemos, ustedes como ya dentro de todo este proceso de formación, pues hemos hablado de esto, pero enfocarnos o profundizar un poco dentro de estos temas de las directrices en una cadena de suministro, pues nos ayuda a tener un conocimiento más amplio. Aprovisionamiento de la cadena de suministro, habíamos hablado de los procesos de compras, de los procesos de suministro de los proveedores a las empresas, ¿listo? Cómo esta relación tiene que ser una relación gana-gana, un compromiso, los proveedores deben de tener la camiseta puesta porque de ellos depende que nosotros también podamos cumplirle a los clientes. Entonces, esta fue en la quinta semana. En la sexta semana veíamos tecnologías de información y comunicación dentro de la cadena de suministro, cómo la comunicación es tan importante a través de todas esas directrices logísticas e interfuncionales. Ninguna puede trabajar de forma independiente, todas tienen que trabajar de forma sincronizada. Y para esto, las tecnologías se van integrando a la cadena de suministro y cada vez vamos a ir evolucionando muchísimo más. Recuerden que en este momento estamos en la cuarta revolución industrial y para eso nos tocó pasar la primera, que fue la máquina de vapor. En la segunda revolución industrial estaba el señor Henry Ford con la producción en masa de los vehículos y de todos estos procesos que se empezaron a generar en masa en líneas de producción. En esta tercera, en la tercera revolución industrial tenemos todo lo que fue la creación de los sistemas, la creación de los computadores, cómo los computadores y la tecnología empezaron a ser parte de estos procesos de calidad total dentro de las empresas, de buscar no solamente producir, sino buscar fabricar productos que verdaderamente generaran satisfacción en los clientes, lograr reducir los desperdicios. Y llegamos a esta cuarta revolución industrial, que es la integración de las tecnologías, de la robótica, de la información en la nube, de la realidad virtual, de todas esta tecnología enfocada dentro de las nuevas formas, dentro de las nuevas propuestas de negocio, por ejemplo, el desarrollo de contenido, todas estas formas de negocio, de inteligencia de negocio que están generando ahorita y vamos a ir avanzando muchísimo más. Por eso las empresas tienen que adaptarse a estos cambios, chicos. Ahora no son las empresas el pez grande al que se come al pez pequeño, sino el pez más veloz el que logra llegar más lejos. Y eso es lo que hacen las empresas, adaptarse como tal a estos procesos, a estos cambios
pues que son tan frecuentes y tan inesperados dentro de este entorno externo en los cuales todas las empresas tienen que enfrentarse. Estas 2 últimas semanas vamos a hablar entonces de fijación de precios y administración de ingresos en una cadena de suministro. Este es el tema de esta semana, pero vamos a terminar también el modelo SCORE, el Supply Chain Operation Reference y sus indicadores. ¿Listo? Recuerden que lo que no se mide no se controla. Y el modelo SCORE se integra a todo lo que es cadena de suministro para evaluar esos indicadores, esos KPI que me permiten una visión, tener una visión si estoy lejano o acercándome muchísimo más a la meta que me estoy planeando, que me estoy poniendo, que tengo planeada cumplir dentro de mi negocio, dentro de la cadena de suministro. Entonces, esta semana, o sea, la clase de hoy, vamos a ver el tema de la semana 7 y el tema de la semana 8, chicos. Con esto terminaríamos nosotros nuestro módulo. Como ustedes saben, la semana entrante es la semana Remington, ¿listo? Entonces, el objetivo es que podamos asistir a las actividades que tiene propuesta la universidad para la semana Remington, ¿listo? La universidad nos ha enviado unos links para que nosotros nos inscribamos a las actividades que van a realizar la semana entrante, ¿listo? Entonces, con el objetivo de que ustedes puedan asistir a esa semana, vamos a finalizar los 2 temas que nos hacen falta en la clase del día de hoy, ¿listo? El día de mañana les tendré abierto entonces en esta semana 8 nuestro último parcial, que sería el parcial 3. El parcial, en este momento tenemos 2 parciales realizados dentro de la plataforma. Mañana daríamos apertura del parcial 3 hasta el día 30 de noviembre. Aquí terminaríamos el 75% de nuestra materia y nos faltaría un 25%. Ese 25% se calcula por oportunidad de presentación de los parciales, participación y asistencia a clase. ¿Listo? Eso sería el otro 25% dentro de la calificación de la materia. ¿Listo, chicos? ¿Quedamos claros con qué vamos a hacer para finalizar este módulo? Sí, profe, claro. Ok, ¿los otros compañeritos también? No, Y profe, total. Dime, a mí no. O sea que hoy terminamos. hoy Lo terminamos. que es clases virtuales. Ajá, hoy terminamos nuestras clases virtuales Y hasta el 30 tenemos para el último para parcial. presentar el parcial. Ajá, hoy vemos los 2 temas que son fijación de precios y administración de ingresos y el modelo SCORE. Listo, mañana abrimos el parcial y tenemos hasta el 30 de noviembre para realizar. Para el sábado que viene hay una actividad dentro de la semana Remington, entonces yo ahorita les puedo enviar el link para que ustedes se inscriban y puedan asistir. Les quedo pendiente en confirmarles si esta actividad es virtual o presencial. ¿Listo? Para que ustedes se programen y puedan acompañarnos dentro de todas estas actividades de la semana Remington. ¿Listo? Sebastián, ¿te quedó un poco más claro? Sí, ya entendí. Gracias. Okay, listo. Bueno, entonces voy a dar inicio a la presentación que tengo preparada para ustedes. Vamos a hablar entonces de la fijación de precios y administración de ingresos en una cadena. ¿Listo? Estos son temas que ya los hemos escuchado, pero no, como no los hemos trabajado dentro de las cadenas de suministro, vamos a ver entonces por qué los precios cambian dentro de los negocios, dentro de los productos, qué beneficio, qué hace que las empresas cambien los precios de los productos y en torno a qué aumentan o disminuyen los precios. Como les comentaba ahorita, hablamos entonces de las 6 directrices dentro de la cadena de suministro. Estas 6 directrices, chicos, son fundamentales. En otras materias, obviamente, vamos a poder hablar de estas 3 directrices, como son de temas logísticos. En temas logísticos va a estar enfocado en instalaciones, inventario y transporte, como de esas 3 directrices principales dentro de la cadena de suministro y dentro de todo negocio. Esto compone los costos totales logísticos y por eso pues son parte de ampliar los conceptos dentro de otras materias que pudimos ver dentro de la carrera.
Estas últimas tres, aprovisionamiento, información y fijación de precios, son directrices interfuncionales, como hablamos desde la primera clase. Son directrices que no pueden trabajar de forma independiente, todas tienen que estar sincronizadas. Hoy finalizamos con la fijación de precios. Cuando hablamos de fijación de precios, chicos, hablamos de dos conceptos que son muy importantes y son la oferta y la demanda. ¿Alguien de pronto en este momento tiene claro el concepto de oferta y demanda y que nos lo pueda de pronto compartir? Oferta es lo que ofrecemos y la demanda es la que produce el cliente. Ajá, ¿y cómo afecta los precios la oferta y la demanda? Si la oferta es muy alta, el precio baja. Si la Muy demanda es bien. muy alta, pero la oferta baja, el precio sube. Ajá, muy Yo estoy bien, de acuerdo excelente. con eso, pero es en lo que vivimos y creo que por eso es que estamos tan jodidos en este momento. Sí, lastimosamente estos indicadores, este comportamiento de la economía se basan en precios en cuanto a oferta y demanda, ¿sí? Y esto también afecta, por ejemplo, temas de inflación. Esto hace que otros indicadores a nivel país pues también se vean afectados y que los negocios se vean afectados y que el bolsillo de todos los colombianos también se vean afectados. Entonces, como dice Sebastián, muchas gracias Sebastián, muy bien esos conceptos. La oferta, chicos, es cuando nosotros encontramos, por ejemplo, muchísimos, bueno, yo doy aquí ingreso a Luisa. Entonces, cuando hablamos de oferta, como nos dice Sebastián, es cuando nosotros podemos tener disponibles en el mercado muchísimos productos. Entonces, cuando todas las empresas están ofreciendo, pues puede ser el mismo producto con sus atributos de marca, pero podemos encontrar en el mercado muchísima cantidad de estos productos disponibles y podemos comprar en la cantidad que queramos y podemos encontrarlo en cualquier lugar. ¿Listo? En ese momento, como hay tanta disponibilidad del producto, pues el precio es relativamente bajo. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando empieza a generarse una compra mayor de estos productos y estos productos se empiezan a acabar en las estanterías? Pues resulta que si los proveedores no pueden generar nuevamente el reabastecimiento de estos productos, entonces, ¿qué va a pasar con esas empresas que sí pueden tener los productos disponibles? Entonces ellos dicen, bueno, como nosotros somos los únicos que estamos ofreciendo estos productos, entonces pongámoslos más caros. Listo, subámosles el precio para beneficiarnos de esa situación de la competencia, en donde la competencia no puede ofrecer los productos y como nosotros podemos tener esa exclusividad de tener los productos, pues el que los quiera adquirir los va a tener que comprar a un precio mucho más alto. Listo, entonces aquí es donde la oferta y la demanda generan un impacto directo dentro del precio de un mismo activo. Entonces miren que esto hace que las empresas puedan ganar más o menos dinero con un mismo activo. Pero ¿cuál es el escenario diferente? Pues ese entorno económico de oferta y demanda, de disponibilidad o baja disponibilidad, alta disponibilidad o baja disponibilidad de los productos en el mercado, ¿sí? De la intención de comprar o no tener como tal la intención de compra de la demanda. Entonces, oferta y demanda, la oferta y demanda hacen que los precios dentro de, de un mismo activo aumente o disminuya para un empresario o para una empresa. La oferta y demanda, como habíamos hablado, son palancas disponibles para aumentar las utilidades, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay otros factores también muy importantes y son, por ejemplo, en el tema de pandemia, muchas empresas se vieron afectadas por este tema de la venta, no había demanda, ¿cierto? No había demanda, entonces no tuvieron cómo generar ingresos, pero hubo otras empresas que no vendieron más, pero resulta que la TRM incrementó, ¿cierto? Entonces vendieron sus productos de forma externa y ganaron muchísimo más dinero sin incrementar el número de unidades, vendiendo lo mismo, pero los benefició que el mercado externo por tener el precio del dólar muchísimo más alto, pues obviamente como estos productos se vendieron en el exterior, entonces se ganó muchísimo más dinero bajo esa condición de crisis económica que estábamos viviendo en ese primer semestre del 2020, que en una situación normal
que nunca hubiéramos esperado que la TRM hubiera incrementado tanto como incrementó en marzo, abril del 2020, ¿sí? Entonces, miren, las empresas que hicieron con esos mismos activos, pues simplemente con esa situación de la economía, del precio del dólar más alto, pues lograron generar muchísimos más ingresos, ¿listo? Entonces, miren cómo situaciones de la economía, situaciones de crisis, también logran que las empresas generen más ingresos con los mismos productos. O sea, el producto era el mismo, no había un cambio como tal en las características de esos productos, sino que había como tal un factor de un escenario económico diferente para poder beneficiar esas empresas. Entonces, la oferta y la demanda son palancas disponibles para aumentar utilidades. Cuando hablamos de oferta, pues nosotros podemos generar eh, modificaciones en los inventarios, incrementar o disminuir los inventarios dependiendo de la necesidad del mercado. Cuando hablamos de demanda, pues las empresas lo que hacen es generar publicidad, marketing para lograr mostrar más sus productos y al mostrar sus productos, pues generar mayor requerimiento de los productos. ¿Listo? El precio, como lo habíamos hablado, es un factor muy importante dentro de la oferta-demanda. El precio es una herramienta fundamental para incrementar las utilidades dentro de las empresas. El precio propicia un ajuste entre la oferta y la demanda e influye en la cantidad de producto que se demanda y los ingresos totales generados. Entonces, miren que son los mismos productos, lo que pasa es que hay escenarios de la economía que generan una mayor compra, una menor compra, y de acuerdo a la disponibilidad de los productos o no en el mercado, pues estos pueden incrementar o disminuir, ¿sí? Entonces, bueno, el mercado requiere estos productos y yo tengo el producto disponible, como mi competencia no lo puede ofrecer, entonces el que quiera comprarlo, pues lo va a comprar a un precio muchísimo más alto. Pero cuando la competencia se vuelve a poner en ese nivel de penetración del mercado, entonces inmediatamente pues el señor ya no va a poder ofrecer el producto en el precio que estaba ofreciéndolo antes porque ya tiene competencia y los compradores ya van a poder encontrar ese producto disponible con otras empresas que lo pueden vender más bajo, a precio más bajo. Entonces, ¿qué le va a tocar hacer a esa empresa? Disminuir los precios para poder entrar en esa competencia y poder generar ingresos, ¿sí? Entonces, miren que esas son las situaciones que constantemente están viviendo los empresarios enfocados en no solo optimizando los procesos internos, sino con un conocimiento de ese entorno externo que, como habíamos hablado, es dinámico, es cambiante y pues tenemos que estar evaluando qué está haciendo la competencia y cuál es la disponibilidad de la competencia para saber qué estrategias se generan para poder tener más ingresos o para poder vender más productos. Revenue Management es administración de ingresos, es el uso de los precios para incrementar las utilidades generadas por una cantidad limitada de activos dentro de la cadena de suministro. Cuando hablamos activos de una cadena de suministro, ustedes saben que los activos se encuentran son todos los bienes que tenemos dentro de una empresa y estos pueden ser corrientes y no corrientes. Esto es lo que encontramos dentro del balance general. Sí, corrientes. Cuando hablamos de activos corrientes, chicos, estamos hablando de esos activos que si nosotros los vendemos, en cualquier momento podemos generar dinero de ellos, ¿sí? Activos no corrientes son esos activos que de pronto se van a demorar muchísimo más en vender. Pueden ser, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, los vehículos, flota de vehículos, todo lo que necesitamos nosotros para generar la operación de la empresa. Hay otros activos corrientes, como los inventarios, que es mercancía que nosotros tenemos disponible para la venta y que la podemos convertir en dinero en menos de un año. O estos activos corrientes también se pueden convertir en el mismo día en efectivo. Entonces, cuando hablamos de activos, existen dos formas de activos dentro de una empresa, que son los activos de capacidad y los activos de inventario. Cuando hablamos de activos de capacidad, pues existen para producción, transporte y almacenamiento, y activos de inventarios que existen en toda la cadena de suministro y se mantienen para mejorar la disponibilidad de los productos. La idea de la administración de ingresos indica que la empresa debe de usar primero los precios para lograr cierto equilibrio entre oferta y demanda y solo entonces invertir en activos o eliminarlo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a invertir
en ampliar una línea de producción si yo no tengo expectativas futuras de que pueda vender más productos, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda, evaluar si verdaderamente necesitamos tener una capacidad mayor dentro de las líneas de producción para tener más producto disponible con expectativas de venta, ¿sí? Entonces, miren que antes de tomar decisiones de inversión, de proyectos de crecimiento, las empresas optan por jugar con la estrategia de precio y demanda para lograr generar más ingresos. Por ejemplo, una empresa de transporte. Una empresa de transporte, por lo general las empresas diversifican el servicio de transporte no solo para carga, sino que hay otras empresas, por ejemplo, que generan transporte de personal, transporte turístico, transporte empresarial, ¿listo? Hablemos de camiones de transporte de carga. Entonces, ¿qué puede pasar cuando la empresa empieza a implementar procesos de administración de ingresos o fijación de precios? Entonces, yo puedo generar ingresos dentro de una compañía transportista generando precios fijos, o sea que me puedo valer de publicidad para estimular demanda en caso de tener un exceso de capacidad. Pero si yo implemento administración de ingresos, yo puedo generar con estos mismos activos, cuando estamos hablando de los activos, son todos estos recursos, todos estos vehículos que tenemos disponibles para generar servicios de transporte que la venta de estos servicios de transporte generan ingresos para las empresas. Entonces, dentro de la administración de ingresos, nosotros podemos utilizar estos activos y generar, por ejemplo, precios bajos del servicio cuando estos servicios se contratan con anticipación, ¿listo? Entonces, cuando se programan los servicios de transporte con anticipación, los precios de los servicios pueden ser muchísimo más bajos porque son planeados. Pero si estos servicios no son planeados, sino que son servicios que se requieren de último momento, ¿cierto? Que clientes que buscan capacidad de transporte en último momento, pues las empresas pueden ofrecer un precio un poco más alto porque no fue un transporte planeado. También pueden generar precios bajos con clientes que tienen contratos a largo plazo, ¿sí? Entonces, un contrato a un término de un año o de 6 meses, pues puede generar un costo en el transporte menor que cuando son clientes que compran como tal capacidad a último minuto, que no tienen contratos, sino que surgen de la necesidad. Entonces, como el cliente tiene la necesidad, está dispuesto a pagar el precio que le ofrezca como tal el transportista con tal de lograr llevar sus mercancías. Entonces, miren cómo las empresas se benefician de esa urgencia, de la necesidad de los clientes para poder tener un precio más alto o un precio más bajo. Las empresas lo hacen, chicos, son estrategias. Esto ha sido una estrategia que se ha convertido en pues, sujeto de estudio dentro de los procesos de cadena de suministro. Podemos generar también precios altos durante periodos de alta demanda, cuando se requiera muchísimo el producto, el servicio de transporte, entonces se pueden generar precios altos, ¿sí? Generando mayor cantidad de ingresos. Pero cuando tenemos épocas en las que no necesitan procesos de envío, por ejemplo, en esta época, los procesos de transporte se incrementan, ¿listo? Entonces puede que durante estas épocas de diciembre, cercanas a noviembre, los procesos de transporte, los costos del transporte incrementen, ¿sí? Pero va a haber otras épocas en el año donde no se va a necesitar tanto, con tanta necesidad, ¿cierto? Los procesos de transporte siempre se van a necesitar, pero hay unas épocas en las que son más demandados que otros. Entonces, durante esas épocas de periodos bajos de demanda, el precio de los servicios de transporte puede disminuir. Entonces, miren lo que hacen las empresas, estas son estrategias, y aquí no están variando, aquí simplemente tienen los mismos activos. Entonces, ¿cómo las empresas generan diferentes estrategias con un mismo activo para poder generar ingresos? Evaluando esto también, por ejemplo, para una empresa nueva es difícil, tiene que empezar con asesorías o personas que conozcan del tema, pero cuando las empresas ya tienen experiencia, ya empiezan a conocer los periodos o las fechas en el año en el que tienen mayor demanda o menor demanda. Listo, y con eso empiezan a generar estrategias para lograr generar mayores ingresos. La ropa, los detallistas que compran ropa de temporada para vender, pues también generan estrategias de fijación de precios. Pueden tener precios fijos para todas las temporadas o pueden implementar administración de ingresos ajustando los precios con base en la disponibilidad del producto,
ajustando los precios con base en la demanda de los clientes y ajustando los precios con base en el tiempo que quede de la temporada. Listo, por ejemplo, las chaquetas de invierno yo las tengo que vender en invierno porque ya si llega, por ejemplo, primavera y verano, si llega verano, pues obviamente nadie me va a comprar chaquetas de invierno. Entonces, ¿cómo puedo yo generar estrategias para vender la mayor cantidad de mis productos en esa época donde se va a necesitar más? Porque va a llegar otra estación en la cual yo sé que ya no voy a tener movimiento de esa mercancía, ¿sí? Entonces, aquí es donde las empresas empiezan a generar, por ejemplo, hay almacenes donde hay blusas o productos que son muy caros y de un momento a otro llegamos y los productos están baratos, ¿cierto? Están con el 50% de descuento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues las empresas saben que ya esta ropa no se va a vender, que va a pasar de moda, que vienen otras temporadas y las empresas lo que necesitan es tratar de que estos productos no se queden sin vender, no se queden como tal almacenados porque digamos que pasaron de moda, porque de pronto pueden perder el dinero que se invirtió dentro de todos estos procesos logísticos de transporte, de producción. Entonces, estos cambios dentro de las estrategias de fijación de precios hacen que las empresas puedan generar utilidades más altas. Dentro de la administración de ingresos puede definirse como el uso de precios diferenciados basados en segmentos de clientes. Todos los clientes, pues hay clientes que tienen diferentes necesidades, pero necesitan adquirir un producto, ¿sí? Aquí podemos clasificarlos dentro de segmentos de clientes. Clientes que necesitan adquirir el producto, pero tienen necesidades diferentes. Entonces, ¿cómo las empresas pueden satisfacer esas necesidades? ¿Cierto? Tratando de satisfacerlos a todos y generando las ventas de los productos, de acuerdo al tiempo de uso y de acuerdo a la disponibilidad de los productos. Capacidad para aumentar el superávit de las cadenas. Entonces, nosotros podemos diferenciar los precios de acuerdo a segmento de clientes, tiempo de uso de los productos, disponibilidad del producto o capacidad para aumentar el superávit de la cadena de suministro. Entonces, el impacto de la administración de ingresos en el desempeño de la cadena de suministros puede ser significativo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1980, hubo una empresa que se llamaba Newark, en New Jersey. Esta empresa en Newark, New Jersey, había una empresa que se metió en el sector de las aerolíneas, ¿listo? Esta empresa se llamaba People Express. People Express es como esas aerolíneas de bajo costo que conocemos nosotros, que es un mercado muy competido. Entonces, esta empresa empezó con 40 aviones, ¿listo? Empezó a hacerle competencia a las otras empresas que ya existían en el mercado, ¿sí? Empresas que se vieron un poco, no se vieron asustadas, sino que empezaron a analizar la estrategia de penetración del mercado de esta nueva empresa. Esta empresa entonces empezó con el segmento del mercado de bajas tarifas. ¿Qué hacía People Express? People Express ofrecía tarifas entre un 50 y un 80% más bajas que las otras aerolíneas. Los costos de operación de las otras aerolíneas eran tan altos que ellos no podían empezar a competir, a bajar el precio también, como porque no se les llevaran los clientes, ¿sí? Para que People Express no se les llevara a los clientes. Entonces, ¿qué hicieron las aerolíneas que estaban pues en ese momento vigentes para entrar a competir con esta empresa que quería empezar a quitar mercado? Entonces, American Airlines, en lugar de bajar los precios de todos sus asientos, solo redujo una parte de estos a un precio más bajo que el de People Express. O sea que American Airlines tenía asientos con un alto costo y asientos con un bajo costo, ¿cierto? Con un costo similar al que ofrecía People Express. Entonces, obviamente, cuando las personas pagan por tiquetes aéreos, no todas buscan el tiquete más barato, sí, hay otras personas que buscan pagar un tiquete más alto porque tiene un servicio diferente, porque tiene un servicio agregado que de pronto no lo van a encontrar en un tiquete de bajo costo, ¿listo? Entonces, lo que hizo American Airlines fue tratar de satisfacer ese segmento de diferentes clientes que estaban necesitando el servicio de transporte aéreo. United Airlines también hizo lo mismo, siguió este ejemplo de reducir el precio, pero solo de una parte de sus asientos. Entonces, miren qué le pasó a People Express. Antes de terminar 1986, People Express pues se derrumbó. Los costos de transporte, los costos fijos
dentro de una aerolínea están enfocados en el tema de combustible, en el tema del mantenimiento de los aviones, en el tema de los costos, por ejemplo, del personal, de los tripulantes de vuelo, ¿sí? De las personas pues encargadas, de los pilotos, de todas las personas encargadas de prestar los servicios cuando están en el aire, ¿listo? Estos servicios no varían, entonces obviamente ofrecer costos tan bajos de los tiquetes no permitía abarcar el costo de todos estos servicios, de todas estas necesidades dentro de este sector, y por eso pues People Express no logró mantenerse en el mercado. Y eso lo podemos ver con por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Colombia, han tratado de incursionar muchísimas empresas de servicios aéreos de bajo costo, pero miren que constantemente estas empresas cambian de nombre, cambian de dueño, porque en algunas ocasiones no pueden mantener esos bajos costos. Después de la pandemia, la industria, el sector de las aerolíneas, pues se vio muy afectada, porque como cerraron todas las fronteras, no podían prestar el servicio y obviamente ellos tenían que mantener un costo, por ejemplo, de la nómina del personal, que no se pudo, si no tenían ingresos, ¿cómo le iban a pagar a las personas? Listo. Muchas de esas empresas cambiaron de dueños, siguieron operando luego de la pandemia, pero estas empresas fueron vendidas y pues fueron adquiridas por otras personas que dieron continuidad a estos negocios. Listo. Esto no termina aquí. Bueno. La administración de ingresos ajusta los precios y la oferta disponible del activo para maximizar las utilidades. Nosotros podemos entonces evaluar, fijar precios y administración de ingresos en múltiples segmentos de clientes. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Podemos fijar precios y podemos generar este proceso de ajuste de precios y la oferta disponible para maximizar las utilidades de acuerdo a la fijación de precios y administración de ingresos para activos perecederos. También lo podemos implementar para demanda estacional. También lo podemos aplicar para contratos al mayoreo y al detalle. Entonces vamos a ver estos ejemplos. El valor del producto varía en los diferentes segmentos del cliente. Este concepto entonces lo podemos evaluar dentro de los viajeros de una aerolínea. Dentro de los viajeros de una aerolínea nosotros podemos tener múltiples segmentos de clientes. Dentro de una aerolínea nosotros podemos tener viajeros de negocio y viajeros de turista. ¿Cuál creen ustedes, chicos, que es la diferencia dentro de estos dos para adquirir un tiquete aéreo? ¿Creen que hay diferencia o no hay diferencia? Yo digo que de pronto los viajes turistas se ajustan más bien como a las estaciones pues, la temporada y los precios. Y un turista pues no necesita un viaje en una fecha específica, ¿cierto que no? Él puede adaptarse. Por ejemplo, los turistas por encontrar tiquetes más baratos pues pueden comprar, por ejemplo, tiquetes donde tienen unas escalas de muchas horas y no tienen ningún inconveniente porque como van en un plan diferente pueden esperar, entonces adquieren los tiquetes más baratos y se pueden quedar, por ejemplo, para ir a España. Se quedan en Panamá 8 horas, ¿cierto? Porque el tiquete es más barato que encontrar un tiquete directamente de Bogotá a España, ¿cierto? O Pereira, España, o Pereira, Estados Unidos. Entonces hay tiquetes más económicos donde los encuentran Pereira, Panamá, y en Panamá se quedan 4 o 5 horas y después van a Centroamérica y de Centroamérica esperan otras 3 hasta llegar a Estados Unidos. Esto puede ser un costo más barato que un costo directo, ¿listo? Entonces, eso puede cambiar la necesidad o el ajuste de los viajeros dentro de los tiquetes aéreos para los turistas, pero los viajeros de negocios tienen una necesidad muy diferente. Los viajeros de negocios necesitan estar, por ejemplo, en reuniones en horas específicas, en días específicos, sí, para cerrar negocios, para visitar clientes. Entonces, los viajeros de negocio están dispuestos a pagar una tarifa mucho más alta por un vuelo que coincida con su horario. Así como lo veíamos en el ejemplo de transporte, cuando se tiene la necesidad, la urgencia, los viajeros, los servicios se pueden, los viajeros están dispuestos como tal a pagar el precio que se les está ofreciendo por adquirir el servicio.
Los turistas pues pueden modificar a menudo su itinerario para conseguir una tarifa muchísimo más baja. Entonces, una aerolínea, chicos, puede cobrar un precio más alto al viajero de negocio en comparación con el turista, siempre le irá mejor que a otra que cobra el mismo precio a todos los viajeros, ¿sí? Por ejemplo, Avianca tiene esto ha cambiado, esto cambió hace aproximadamente por ahí 5 o 6 años, esto nos lo ofrecía Avianca, y Avianca, pues enfocada en ese proceso de administración de ingresos y fijación de precios, ellos, cuando tengan la oportunidad de comprar un tiquete o sin comprarlo, pueden ingresar a una página de Avianca o de alguna aerolínea, se van a dar cuenta que en el caso de Avianca, Avianca ofrece para un mismo itinerario diferentes precios. Este precio varía, por ejemplo, en el equipaje. Si yo necesito ir a Bogotá a una reunión que solo va a demorar un día y volver, yo no necesito llevar equipaje, simplemente mi bolso, ¿cierto? Con las cosas necesarias para ese día, pues yo puedo comprar un tiquete de tarifa S. S quiere decir que yo solo necesito el servicio de viaje con una maleta pequeña, relativamente pequeña, ¿listo? Y mi tiquete el precio de mi tiquete se ajustaría a una talla S, ¿listo? Una tarifa o una estructura de tarifa talla S, ¿listo? Si yo necesito llevar una maleta, pero la maleta no pesa más de 23 kilos, puedo utilizar una tarifa talla M. Listo, la tarifa incrementa porque yo ya voy a utilizar espacio con mi maleta dentro del vuelo. Ya si el equipaje es muchísimo más de 23 kilos, pues tengo que ocupar más espacio dentro de la parte de almacenamiento de maletas. Entonces miren que esto es diferente, son segmentos de acuerdo a las necesidades del cliente. En este caso, pues si yo no llevo tiquete si yo no llevo equipaje, ¿por qué me van a tener que cobrar un tiquete tan caro? Entonces, pensando en eso, Avianca estructuró las tarifas de acuerdo a la necesidad del usuario. ¿Listo? Obviamente, hay tiquetes, por ejemplo, económicos, ¿sí? Esto es lo que llamamos el Económico Plus, pero hay otros, por ejemplo, cabina ejecutiva. Ya la cabina ejecutiva es que podemos tener tanto equipaje, pero tiene unos servicios diferentes. Por ejemplo, cuando ustedes van a un asiento tipo ejecutivo dentro de un avión, pues estos asientos tienen, digamos, más tamaño, pueden ser más cómodos para viajar en distancias muchísimo más largas. Entonces, esto hace que las personas paguen más o menos de acuerdo a la necesidad que tienen dentro de su tiquete y a la capacidad de pago que tienen para poder adquirir ese servicio. Entonces, obviamente, Avianca, pensando en todas esas necesidades de esos segmentos, pues establece, diferentes formas en las que las personas pueden adquirir sus productos. Listo, que su producto no solo se enfoque en tiquetes de alto costo con un vuelo, no, sino que puedan generar ingresos de forma diferente con el mismo activo, porque miren que es el mismo avión. Todos van a llegar, así yo haya pagado un tiquete costoso, un tiquete más barato en un avión para una ruta Pereira-Bogotá, todos vamos a llegar a la misma hora. El que pagó el tiquete más costoso no va a llegar más rápido, de pronto se va a poder bajar más rápido del avión, ¿cierto? Pero todos vamos a aterrizar al mismo tiempo dentro del cronograma establecido por la aerolínea, ¿sí? Entonces miren que esto es como con un mismo activo las empresas pueden generar diferentes formas de fijar sus precios y de generar ingresos con el mismo activo, con los mismos asientos del avión, ¿listo? Entonces aquí podemos cobrar un precio bajo si los compradores se comprometen con mucha anticipación, lo que yo les comentaba. Cuando nosotros vamos a comprar un tiquete aéreo, lo recomendable es comprarlo con muchísimo tiempo de anticipación porque los precios son más bajos. Pero cuando los precios son las fechas son muchísimo más cercanas al viaje, los tiquetes aéreos suben de precio. ¿Por qué? Porque aquí las empresas empiezan a evaluar, bueno, si este usuario si lo va a comprar a último minuto es porque de verdad tiene una necesidad muy grande y está dispuesto a pagar lo que sea por poder lograr llegar a ese destino en el tiempo que nosotros tenemos disponible para ellos, ¿sí? Entonces miren cómo la necesidad o la planeación genera un costo mayor o menor dentro de los productos que compramos.
También se pueden generar precios altos cuando los compradores que desean colocar sus pedidos, pues los compran a último minuto. Esto sucedió con el ejemplo del transporte y con el ejemplo de los tiquetes aéreos. Si lo compran con más anticipación, puede que sean más económicos, pero si los compran muy cercanos a la necesidad de la fecha de vuelo, pues van a ser muchísimo más altos, ¿sí? En precio bajo se limitan las cantidades para satisfacer la demanda y en el precio alto lo que hace es que la demanda es incierta porque y las empresas deben decidir teniendo en cuenta la incertidumbre que pasa. Hay muchas empresas, por ejemplo, que destinan, vamos a decir, bueno, de este vuelo vamos a vender el 70% económico y vamos a vender el 30% a precio alto, ¿listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se vendió todo el 70% de bajo costo, pero no logramos vender el 30%? Pues dejamos de vender unos tiquetes, de pronto pudimos haber utilizado una estrategia 70, 80, 20, ¿listo? Para poder generar más ingresos. En el caso de que nosotros no logremos vender esos tiquetes de alto costo, pues se va a ir toda la cabina de la parte de bajo costo llena y esos tiquetes, pues esos asientos pues van a estar vacíos y no se va, y el avión pues se va a ir con esos asientos vacíos. ¿Qué hacen las empresas? Destinan como tal cuánto vamos a ganar con alto costo y cuánto vamos a ganar con bajo costo, ¿sí? En otras situaciones, pues hay empresas que deciden tener un 40% de productos de alto costo, pero puede que estos productos no se vendan, ¿listo? Entonces, eso es lo que genera la incertidumbre de que podamos venderlos todos o incertidumbre de que podamos tener una pérdida de dinero porque no los vendimos todos, ¿listo? Eso es el nivel de incertidumbre que se maneja. Disculpe un momento. Ya le doy a papá la dirección, ¿listo? ¿Sí? ¿Viste el WhatsApp que te envié? No. Mira el WhatsApp. Te enviaron la ubicación de la finca. ¿Ya le mandaron la ubicación? Sí. ¿Quién lo escribió? La mamá de Antonia, Diana se llama. Entonces aquí tenemos que establecer un equilibrio entre comprometerse con un comprador que paga el bajo precio y esperar a que aparezca el comprador que está dispuesto a pagar un precio alto. Esto es lo que conocemos dentro del negocio como incertidumbre, porque nosotros no sabemos si verdaderamente el mercado se va a comportar como nosotros estábamos esperando. Entonces, si nosotros generamos, por ejemplo, el desperdicio, por ejemplo, ocurre cuando la capacidad reservada para los compradores que pagan el precio alto se desperdicia porque la demanda no se concreta. O sea, que esos asientos que se fueron vacíos, pues generan un desperdicio si los hubiéramos ofrecido, por ejemplo, a bajo costo, los hubiéramos podido vender. No hubiéramos podido recibir lo que era el precio alto, pero generó ingresos de una u otra forma, ¿sí? El objetivo es que todo el vuelo se vaya con el cupo lleno. Y esto es lo que hacen las aerolíneas, chicos, en muchos casos cuando adelantan o atrasan vuelos o cancelan vuelos. ¿Por qué los cancelan? Porque aparte de pues, temas de lluvias o temas pues, que no les permiten, no tienen el cupo lleno. Entonces, si yo tengo un avión con menos del 50% de los tiquetes vendidos, pues la empresa dice, vamos a gastar el mismo recurso de gasolina, le vamos a tener que pagar igual al tripulante, al personal de la cabina, por esas personas que van en el servicio de vuelo. Entonces, tratemos de lograr optimizar esos recursos vendiendo la mayor cantidad de los tiquetes, ¿listo? Entonces, podemos tener también un desborde cuando ocurre si es necesario rechazar a los compradores que pagan el alto precio porque ya se ha comprometido toda la capacidad con los compradores del segmento bajo, ¿listo? Entonces, podemos tener o un desperdicio o un desborde, ¿listo? Que no hayamos establecido bien la cantidad de asientos, se vendieron pero vayan de alto costo y resulta que siguen apareciendo personas para comprar tiquetes de alto costo, pero ya tenemos todos los asientos vendidos. Entonces, aquí también se puede presentar, por ejemplo, un desborde que resulte muchísimo más clientes que quieran comprar a alto costo y pues como no tenemos disponibilidad, no podamos generar esos ingresos. Entonces, sin servicios programados, pues es difícil separar a los clientes que están dispuestos a comprometerse anticipadamente para poder
separar cuáles servicios se van a vender de último momento. Recuerden, los servicios de último momento por lo general siempre se venden a un mayor costo. Las empresas también generan diferentes formas de que las personas puedan adquirir sus productos, pero cambiando, por ejemplo, algunos atributos. Es por eso que las casas editoriales, hay personas que no pueden comprar, digamos, productos tan costosos. Entonces, lo que generan es una diferenciación en la presentación de sus productos. Por ejemplo, libros con pasta dura y pasta blanda. La pasta blanda pues será un libro mucho más económico, pero si vendemos ese mismo libro pasta dura, pues esa pasta dura la podrán comprar, por ejemplo, los coleccionistas, tiene un segmento diferente, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad y a la disponibilidad de pago de esos clientes para esos productos. Miren que es el mismo libro, pero la diferencia está en que si es en pasta blanda es mucho más económico y si es en pasta dura es mucho más costoso. Los fabricantes de automóviles, ellos también emplean la fijación de precios y la administración de ingresos para poder lograr generar utilidades en diferentes segmentos de clientes. Los fabricantes de vehículos pues diseñan, por ejemplo, el Sandero Stepway. ¿Listo? Este fue un vehículo, este es un ejemplo. Dentro de los vehículos tenían diferentes atributos. Ellos sacaron la versión de lujo, la versión típica y la versión austera. Entonces, a una versión austera, por ejemplo, le quitan el aire acondicionado, ¿sí? Le quitan, por ejemplo, la pantalla táctil para ubicación satelital, ¿sí? A la versión típica, pues es una versión con aire acondicionado, con ubicación, y a la versión de lujo le pueden poner, por ejemplo, los muebles, ¿cierto? La cojinería en cuero. Entonces miren que es el mismo vehículo, pero tiene atributos diferentes y de acuerdo a los segmentos de los clientes, estos están dispuestos a pagar o no ese producto. Es muy triste que en algunos casos de fabricantes de automóviles los precios varíen si tienen un airbag o dos airbags. Ese tema no debería de estar sujeto a alto costo o bajo costo. Esto debería de estar en todos los vehículos. Entonces, si tiene un airbag es porque en caso de colisión se abre el airbag o la bolsa de aire del conductor. Entonces, como compré a un precio más barato, el que va acompañado no tiene airbag, por lo tanto, entonces la colisión sería directamente con el tablero. Miren cómo este tipo de cosas pues ya no son, pues ya estarían como un poco, estoy en desacuerdo con ese tipo de cosas, ¿cierto? No sería lógico que la seguridad pues fuera parte de estos segmentos, ¿cierto? Sino que esto debería de ser una necesidad en el diseño de cualquier vehículo. Es por eso que hay vehículos que han sido rechazados para que lleguen a Europa, porque no cuentan con todas las medidas de seguridad, pero sí vienen a Latinoamérica y las venden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enfoque diferente, tenemos una capacidad diferente y de pronto la necesidad solo de tener un vehículo que nos transporte no va más allá de pensar en el tema de seguridad de las personas que van adentro del vehículo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en esto de pronto en algún momento, chicos? ¿O han escuchado de esos temas de seguridad dentro de los vehículos y el costo de estos? Profe, ya que no, uno a veces no piensa en eso, la verdad. Piensas como que sea bonito y ya. ¿Cierto? Que Uno lo no lleva y lo piensa en compra. eso. Sí. Sí, la verdad, un día en una concesionaria me di cuenta de esto, entonces me pareció como terrible eso, que la seguridad también estuviera dentro del costo del vehículo, no es lógico, la verdad. Los fabricantes de lentes de contacto también es uno de esos segmentos, de esos sectores en los que segmentan los clientes. Entonces, si yo quiero unos lentes de contacto que me duren menos, pues van a estar más económicos, pero hay algunos lentes de contacto que duran hasta un año y valen muchísimo más, valen hasta 5 veces mayor, tiene un precio 5 veces mayor de lo que puede costar, por ejemplo, unos lentes que tengan una garantía de una semana. ¿Listo? Entonces miren cómo los fabricantes de productos segmentan de acuerdo al mercado de clientes, ¿cierto? De acuerdo hay clientes que están dispuestos a pagar un alto precio o un bajo precio de acuerdo a los atributos que se les vayan a generar dentro del producto. Entonces miren que con este mismo activo ellos pueden generar más o menos ingresos. También se pueden generar diferentes estrategias para activos perecederos.
Entonces, todo activo que pierda valor con el tiempo es perecedero. ¿Qué es perecedero? Las frutas, las verduras, los productos farmacéuticos, los computadores, que como habíamos visto están sujetos pues a un tema de tecnología, de cambiar de tecnología, los teléfonos celulares también, la ropa de moda. Entonces, las tácticas de administración de ingresos para activos perecederos se basan en variar el precio de forma dinámica a través del tiempo para garantizar los ingresos esperados. Lo que les comentaba de las chaquetas de invierno, tratar de venderlas lo que más se pueda en la época de invierno, y cuando se esté acabando la época de invierno, lo que hacen las empresas es generar ofertas como para rematar la última existencia de estos inventarios y que no se vayan a quedar ahí en la bodega. Sobrevender el activo para tomar en cuenta las cancelaciones. Pero pues esto es un riesgo de la incertidumbre. Por ejemplo, hay empresas que venden tiquetes aéreos, ¿cierto? Venden más de, por ejemplo, tengo 50 cupos y voy a vender 55. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede que de esos 50 cupos que yo vendo, 4, 3, 5 cancelan. Entonces, para evitar irme sin esos cupos llenos, lo que yo hago es sobrevender el producto, ¿listo? Para poder con esos tiquetes de sobreventa ocupar los tiquetes cancelados. Pero esto es un riesgo, porque ¿qué tal donde yo sobrevenda y todos viajen? ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Pues le voy a dar estos cinco tiquetes, ¿cierto? De sobreventa. Esperen un momento. Van a tener que generar otro itinerario de viaje. Entonces, miren que esas son las situaciones que se pueden presentar con activos perecederos. La ropa de moda también, si no se vende, entonces se desperdicia todo lo que fue capacidad de producción, almacenamiento, transporte, esas directrices que valen tanto dinero y que requieren tanta planeación dentro de una empresa. La meta de la administración de ingresos entonces es ajustar en este caso los precios a través del tiempo para maximizar las utilidades, ¿sí? Como cambian, si cambian en temporada, en moda, en temas de tecnología, en el tema de frutas, verduras y farmacéuticos, como tienen fechas, entonces tratar de venderlos en esas épocas en las que están vigentes. Demandas estacionales, disculpen un momento, ¿ok? Las demandas estacionales, chicos, las demandas estacionales también hacen que los productos cambien de precio. Los picos estacionales de demanda son un hecho frecuente en muchas cadenas de suministro. Por ejemplo, la mayoría de los detallistas en Estados Unidos registran una parte muy considerable de sus ventas anuales durante el mes de diciembre. Sabemos que en diciembre se disparan las ventas de muchos productos, ¿sí? ¿Qué hacen las empresas? En algunos casos, los costos de transporte suben tanto que en el mes de diciembre que las empresas tienen que empezar a generar estrategias para lograr que esa demanda que se genera en diciembre, lograr transferirla a un periodo antes, ¿listo? Porque entonces se satura las necesidades de transporte y no vamos a tener tanta capacidad de transporte para poder llevar todos los productos que piden en diciembre. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Empresas como Amazon lo que hacen es que transfieren este pico de compras de diciembre, lo anticipan generando estrategias. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, generan estrategias como el Black Friday, ¿sí? Para lograr que en esa última semana de noviembre, antes de que empiece diciembre, la gente compre sus productos. Y para esto, por ejemplo, genera descuentos. Esto lo hacen las empresas para que toda esa demanda de esos productos no se genere en diciembre, en esas fechas donde de pronto, listo, excelente que hayan muchísimas compras, pero si vamos a mirar el tema de costos logísticos, nosotros no vamos a poder tener toda la capacidad de transporte para llevar todas esas mercancías en ese tiempo de diciembre. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Generan lo que es el Black Friday, tratan de generar descuentos y compras en esa última semana de noviembre para lograr llevar parte de ese requerimiento de los clientes en ese mes y que no se quede todo, que no se concentre en esa época de Navidad, ¿sí? En ese 24, 25 de diciembre. Entonces, para atender esta demanda, necesitaría desplegar una significativa capacidad temporal de procesamiento a un costo muy elevado.
Aplicar la administración de ingresos para ofrecer envíos gratis antes del pico de diciembre. Entonces lo que hacen es que transfieren la demanda a otra época en la cual pues no se registran este tipo de compras, pero con estas estrategias, por ejemplo, de envío gratis, ¿cierto? Pero esto está implícitamente costeado dentro del producto. Pero con este tipo de estrategias las empresas lo que hacen es tratar de que esas ventas no se concentren todas en diciembre, sino anticiparlas un poco para que quede más fácil manejar el tema logístico. Esto traslada una parte de la demanda de la temporada alta a un periodo de menor movimiento e incrementa la utilidad total, en este caso de la empresa Amazon. Hay otras empresas, por ejemplo, que también hay otros servicios que también utilizan el tema de la estrategia de atender los diferentes picos en el tema, por ejemplo, de transporte. El que ha tenido la oportunidad de ir a Bogotá se ha identificado que el Transmilenio tiene una estrategia que se llama el precio, la hora pico y la hora valle, ¿sí? El precio varía, ¿cierto? Si es valle o si es pico. El precio valle quiere decir las horas en las cuales no se va a utilizar tanto el transporte, entonces el precio del tiquete baja, pero hay otras horas en las que el tiquete sube. ¿Cuándo sube? Pues cuando más se necesita, cuando hay muchísimo más cantidad de personas en las estaciones. ¿Cuándo son estas horas? Cuando la gente, en las mañanas, cuando la gente tiene que llegar a sus trabajos o a sus oficinas, pues obviamente la cantidad de personas que viajan entre 6 y 8 y 29 de la mañana, pues es muy alto. Pero cuando las personas ya llegan o los niños ya llegan a sus colegios, las personas llegan a las oficinas, el servicio de transporte pues baja como tal la necesidad de uso. Esto se da entre 8 y media, 9 y 29, y luego entre 9 y media y 3 y 29, pues puede que las personas salgan de los colegios, que las personas vayan a almorzar a sus casas y vuelvan en los que puedan, ¿cierto? Entonces aquí se identifica un incremento en el servicio. Luego baja entre 3 y media y 4 y 29, y luego se genera otra vez otro pico de requerimiento del servicio. ¿Cuándo? Cuando las personas salen de trabajar. Estas estaciones, chicos, se llenan de una forma impresionante en cuestión de segundos. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Aprovechan este tipo de comportamientos del requerimiento de sus servicios para cobrar más o menos, dependiendo pues del análisis, ¿cierto? De las operaciones dentro de este tipo de servicios, ¿sí? Cobran tarifas más altas durante los periodos de mayor movimiento y tarifas más bajas en los horarios de menor demanda. Los precios diferenciados para los servicios, los periodos pico y no pico, pues producen utilidades significativamente altas, diferente a si ellos cobraran una tarifa igual. Nosotros aquí en Pereira, en el Megabús, pues no tenemos ese tipo de situaciones. Aquí el tiquete, para los que utilizan los servicios, los que utilizamos los servicios del Megabús, aquí el tiquete es el mismo en cualquier horario, ¿sí? Entonces miren cómo hay otras empresas de transporte, el Transmilenio, que en Bogotá sí genera este tipo de estrategia para generar mayores ingresos en esas épocas o en esas etapas de hora pico. La industria hotelera, chicos, la industria hotelera también utiliza la administración de ingresos, la fijación de ingresos y la fijación de precios y la administración de ingresos para que con ese mismo activo, miren que el Transmilenio, con esos mismos buses, puede generar ingresos de forma diferente con estas estrategias de la hora pico y la hora valle. La industria hotelera también genera estrategias, así como el sector de las aerolíneas, así como el sector del transporte. Tienen las mismas instalaciones, los mismos servicios, ¿sí? Con ese mismo activo, la industria hotelera genera ingresos genera estrategias para generar ingresos en diferentes épocas. No todo el mundo está en vacaciones en la misma época, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, la industria hotelera usa precios diferenciados por días de la semana y épocas del año. En este caso, la meta no es transferir demanda, como por ejemplo lo hace Amazon, sino que incrementa los periodos de menor movimiento, atrayendo clientes sensibles a los precios. Entonces, por ejemplo, Marriott es una empresa pues, hotelera. Lo que hace es que genera demanda de las habitaciones variables de acuerdo al día de la semana. Así como las personas que van de negocio, ¿cierto? Ellos necesitan viajar en semana, pues utilizan el precio que les ofrezcan en semana las habitaciones. Pero hay
tipos de clientes, ¿cierto? Que requieren precios diferentes porque van con más personas. Por ejemplo, las familias. Las familias lo que hacen es que necesitan tarifas bajas en épocas, por ejemplo, como fines de semana. Los fines de semana por lo general no son utilizados por viajeros de negocios, por clientes de negocios. Entonces, en semana las habitaciones podrían tener un costo diferente a el costo en fines de semana, que son utilizados por clientes diferentes. En fines de semana o en vacaciones o en épocas de vacaciones, pues viajan muchísimo más familias y estas son las que utilizan, son los usuarios principales dentro de estas épocas. El costo varía en semana cuando estos servicios los requieren más personas que van en temas de negocios. Productos al mayoreo y productos al detalle. Entonces hay algunos clientes que, por ejemplo, compran en gran cantidad para aprovechar menores precios, ¿sí? Y hay otras empresas que compran, que necesitan como tal ese mismo producto, pero en una cantidad menor. Pues el precio aquí varía. Lo que hablábamos con los inventarios, hay empresas, por ejemplo, que para lograr esos descuentos en el costo de los inventarios compran al por mayor, pero pues eso tiene ciertas implicaciones en las estrategias de almacenamiento y de producción y de venta. Hay empresas, por ejemplo, que tienen bodegas que pueden generar administración de ingresos alquilando toda el área por un precio reducido a una sola empresa. O hay empresas que tienen bodegas y lo que hacen es generar estrategias de, venga, no, yo voy a dejar espacios y se los voy a alquilar a diferentes empresas que necesitan capacidad de almacenamiento a último momento y me van a pagar el área, el metro cuadrado de almacenamiento muchísimo, a un precio muchísimo mayor que una empresa que de pronto me haga un contrato por un periodo largo, ¿cierto? En el cual yo voy a alquilar ese metro cuadrado a un precio mucho más económico. Hay empresas, chicos, por ejemplo, todas las empresas tienen que analizar las estrategias de fijación de precios, y administración de ingresos. Todos generan estrategias diferentes para generar con esos mismos activos ingresos mayores. Por ejemplo, la empresa Mastercard son empresas que se dedican a enfocados pues en temas de mantenimiento, reparación y operaciones, empresas que venden suministros para este tipo de actividades dentro de las empresas y a ellos no les interesa como tal vender productos, vender a clientes que compren al por mayor. A ellos lo que les interesa es vender esos clientes que necesitan ese producto de último momento porque esos clientes están dispuestos a pagar muchísima cantidad de dinero que clientes que compren en cantidad para almacenar y pues obviamente si compran en cantidad pues logran un descuento. A ellos lo que les interesa es el cliente que requiere el producto de urgencia, porque cuando los clientes tienen urgencia o cuando tenemos una necesidad de comprar ese producto, pues el mercado y la economía lo que hace es, y las empresas, es aprovechar de ese requerimiento, de esa necesidad de adquirir ese adquirir ese producto al precio que sea y con eso generan mayores ingresos. Lo que tenemos que hacer entonces dentro de la administración de ingresos y la fijación de precios es evaluar el mercado, saber cuáles son las necesidades para poder identificar cuáles son esos segmentos o qué es lo que necesitan como tal esos clientes, analizar esas situaciones para poder fijar precios de acuerdo a esa evaluación del mercado. Cuantificar los beneficios, en algunos casos pues generan esas estrategias tan variables de precio, en algunos casos es más el desgaste que lo que verdaderamente generamos de incremento en ingresos, ¿listo? Implementar un proceso pronóstico. Recuerden, hay empresas que pueden generar presupuestos de inventarios, de compra, de acuerdo a los históricos, pero esto es muy incierto. Hay situaciones externas como lo que pasó con la pandemia que pueden cambiar y dañar todos esos presupuestos, esos planes y esos pronósticos. Optimización para obtener decisiones de administración. La meta de la optimización es usar pronósticos para identificar las tácticas de administración de ingresos que serán mucho más eficaces. Entonces, miren chicos que todos los negocios hacen esto. ¿Cómo podemos lograr mayores ingresos con estos mismos activos? Y esto no solo tiene que ser del área comercial, aquí tenemos que también involucrar a todas las áreas de producción, calidad, logística, porque todas ellas tienen que estar involucrados con este tipo de estrategias. La disponibilidad de los productos depende de una sincronía con todas las áreas del proceso de una organización. Entender e informar a los clientes es muy importante. Por ejemplo, no sería lógico que yo vaya a cobrarle un tiquete aéreo más
costoso a un cliente si le estoy ofreciendo los mismos servicios que le ofrecía a la persona que le vendió un tiquete más barato? Si las personas van a pagar un precio mayor es porque también el atributo es diferenciado en algún servicio, en algo. Por ejemplo, en las aerolíneas, a las personas que pagan tiquetes más costosos, miren que en algunos casos les brindan, por ejemplo, licores, algo que no ofrecen de pronto en la cabina económica. Entonces, miren que es un factor que diferencia un poco ese producto cuando se puede cobrar de forma más alta. ¿Listo? Integrar la planeación de la oferta con la administración de ingresos. Si la planeación de la oferta y la administración de ingresos se combinan, pues estos pueden generar gran valor para la empresa. Entender y actuar en respuesta de las interacciones entre la oferta y demanda y precios puede producir resultados satisfactorios, lo que veíamos al inicio de las diapositivas. Analizar el tema de la oferta y demanda para lograr generar una mayor cantidad de ingresos con los mismos activos, pero evaluando las necesidades, evaluando en qué época nosotros podemos generar estrategias para poder generar una mayor cantidad de ingresos. Es un tema de pronto que conocemos, que sabemos que sucede, pero pues no es tan común que nos pongamos a pensar en estas situaciones de por qué una empresa varía sus precios o no. ¿O ustedes qué opinan, chicos? La administración de precios y la fijación de la administración de ingresos y la fijación de precios era un tema que ya conocíamos, chicos, o fue nuevo. Profe, uno se imagina que algo tiene que ver, de alguna manera tiene que haber un porqué. Los mismos productos más económicos en una época o más costosos en otra, pero pues no como hasta ya la profundidad de lo que nos está contando. Bueno, es importante entonces que empecemos, si somos emprendedores, si somos administradores, ustedes como administradores de empresas, pues obviamente tienen que estar muchísimo más involucrados con este tema estratégico entre las empresas, porque recuerden que el objetivo principal de todas las empresas y de la cadena de suministro es generar más dinero, más en el futuro del que estamos generando hoy. Finalizamos el tema con el modelo SCORE, chicos. El modelo SCORE, la mayoría de todas estas técnicas y herramientas que se desarrollan para medir los procesos y para optimizar, pues se desarrollaron o se vienen desarrollando en países como Inglaterra, en Estados Unidos. Es por eso que la mayoría de estos pues tienen siglas en otro idioma, en idioma inglés. SCORE Model es el modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro. El Supply Chain Operation Reference Model, que es el modelo SCORE que vamos a hablar hoy, para finalizar como tal este módulo. Vamos a hablar entonces qué es el modelo SCORE. El modelo SCORE es el Supply Chain. Supply Chain es cadena, supply es como suministro, listo. Entonces, por eso siempre cuando busquemos temas de cadena de suministro, si buscamos, por ejemplo, gestión de la SC, es Supply Chain, entonces vamos a encontrar todo este tema relacionado con la logística, con los inventarios, con el transporte, listo. Entonces, este modelo SCORE fue desarrollado por el Supply Chain Council o el Consejo de Cadena de Suministro. Resulta, chicos, que a nivel internacional, a nivel mundial, existe un grupo que es el Consejo de Cadena de Suministro que se encarga de evaluar todas las cadenas de suministro que se generan en diferentes partes del mundo, ¿sí? Hay cadenas de suministro que de acuerdo al país o al continente donde se vayan desarrollando, pues se implementan muchísimo más procesos de tecnología que en otros. Y hay procesos administrativos que se desarrollan en algunos países que pueden ser implementados en otras cadenas de suministro. Todas las cadenas de suministro son diferentes, ¿sí? Y todas se van adaptando a las necesidades de los sectores y del negocio como tal. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Cadena de Suministro? Pues este consejo une como tal todas las metodologías, las herramientas de diagnóstico y las herramientas de benchmarking. Recuerden que el benchmarking es una de esas técnicas administrativas que lo que nos permite es conocer qué está haciendo la competencia. No quiere decir que yo voy a copiar todo lo que haga la competencia. ¿Por qué? Porque puede que hayan situaciones, chicos, por ejemplo, en temas logísticos, que yo, mira, esta empresa está haciendo eso, lo voy a también implementar en mi empresa. Y resulta que mi empresa no funcionó como a la competencia. ¿Por qué? Porque resulta que ellos implementaron
ese tipo de estrategias porque esa era la restricción de ellos, pero puede que esa restricción no sea la misma dentro de mi empresa y yo tenga otras restricciones y tenga que enfocarme es en superar como tal esas actividades que no están funcionando de forma adecuada y no me dejan generar dinero de forma continua. Entonces, miren cómo evaluar a la competencia y no solo es copiar lo que está haciendo la competencia, sino verdaderamente implementar en mi empresa o en mi proceso o en mi cadena de suministro lo que la mejore. Entonces, el benchmarking es eso, es conocer qué está haciendo la competencia, ¿sí? Esto es difícil porque en algunos casos, pues obviamente son procesos de investigación y esto, pues las empresas invierten mucho dinero en investigación y desarrollo y obviamente todo esto pues no está disponible para que otras empresas lo puedan copiar, ¿cierto? Pero el benchmarking se basa en eso, en mirar qué está haciendo la otra empresa, qué están haciendo y poder identificar si de pronto dentro de mi proceso yo puedo implementar y me puede generar esos resultados. ¿Listo? Entonces, lo que hace el Consejo de Cadena de Suministro es poder lograr concentrar todos esos conocimientos y ayudar a las empresas a tener mejoras rápidas y de alto impacto para implementarlas dentro de sus procesos de la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo lo logra? Evaluando y comparando las actividades y el rendimiento de cadenas de suministro que se generen en diferentes partes del mundo. ¿Listo? Entonces, miren que la cadena de suministro es algo muy amplio, pero en todo el mundo existen diferentes cadenas de suministro, algunas más tecnificadas, algunos con procesos diferentes que pueden lograr que, de pronto otras cadenas de suministro en otros países no conocen algunas actividades de tecnología, algunas actividades de administración y de gestión, y no logran esos resultados. Entonces, el consejo es abierto para todas las personas y empresas que se quieran unir a conocer este tipo de tecnologías o este tipo de avances. El Supply Chain Council tiene una membresía abierta y lo que busca es estudio, aplicación y progreso de temas relacionados con cadena de suministro, avances en el estado del arte, o sea, cómo se está haciendo hoy o cómo se ha venido haciendo todos los procesos de cadena de suministro hasta el día de hoy y qué se está evaluando para mejorar todas las directrices y todo lo que concentra el tema de cadena de suministro, que como vimos es muy amplio. Entonces, el Consejo de Cadena de Suministro ofrece entrenamientos, certificaciones, benchmarking, investigación, desarrollos de equipo y coaching enfocados en el marco de todo lo que es las metodologías de mejora dentro de la cadena de suministro. El modelo SCORE es un modelo estándar definido por este Consejo de Cadena de Suministro y proporciona un marco que vincula los procesos de negocio, las métricas, porque las métricas, chicos, lo que no se mide no se controla. Si yo no sé qué datos está arrojando, pues yo no puedo decir si es bueno o malo, ¿listo? Entonces, por eso que esto va dentro de la planeación, dentro del direccionamiento estratégico de todas las empresas. Genera mejores prácticas, características de tecnología. Es una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los socios de las cadenas de suministro y mejora la eficacia de la gestión de la cadena de suministro y todas las actividades relacionadas con esta. El modelo se basa en 5 procesos principales que son la planificación, el aprovisionamiento, la manufactura, la distribución y la devolución. Esto está muy relacionado, chicos, con lo que veíamos en los macroprocesos, en esa relación con los proveedores, en esas relaciones internas dentro de las empresas y también con los clientes. ¿Listo? Recuerden que nosotros habíamos visto 3 macroprocesos que se relacionan con los clientes, con los proveedores y a nivel interno. Esto mismo lo desarrolla como tal el modelo SCORE. Entonces, este modelo SCORE abarca todo lo que habíamos visto de los procesos internos de la compañía, las relaciones con los clientes, internos o externos, y los proveedores. Recuerden que aquí fue donde nosotros hablamos de los macroprocesos. Pero también existe dentro del modelo SCORE esa relación de clientes de los clientes, porque recuerden que los productos que nosotros fabricamos no necesariamente llegan a un consumidor final. En algunos casos esos productos llegan a comercializadores o a terceros que se encargan de llevar esos productos hasta el consumidor final. O proveedores de proveedores, porque recuerden que para nosotros poder tener una materia prima, esa materia prima
pudo haber sido transformada con anterioridad de la cadena para poder llegar como materia prima a nuestro proceso. Entonces tenemos planificación, tenemos aprovisionamiento, y recuerden que el aprovisionamiento no solo es desde los procesos que llevan las materias primas a nuestra empresa, sino que nuestro producto terminado puede llegar a un cliente y ese cliente comercializar a un cliente final. Los procesos de manufactura, la distribución y algo muy importante, los procesos de devolución. Entonces, este es el alcance de ese modelo SCORE. Lo que hace el modelo SCORE es analizar diferentes alternativas y estrategias de las entidades que conforman la cadena de suministro usando algo que llamamos los indicadores. Chicos, los indicadores son muy importantes y se implementan dentro de todas las empresas. Las empresas implementan algo que se llama, por ejemplo, el modelo, el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, diferente, por ejemplo, a lo que hacemos con temas contables, que solo se genera el balance general y el estado de resultados al final de mes, y ese final de mes relaciona, es como una foto de lo que pasó en ese mes. Lo que hacen estos indicadores es que miden de forma diaria el resultado, de forma semanal, hasta relacionarlos con los resultados de forma mensual. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos seguimiento de los indicadores de forma más frecuente, pues podemos ajustar de pronto lo que no se esté realizando de forma adecuada, podemos ajustarlo rápidamente. Diferente a si esperamos a fin de mes a lograr el resultado y darnos cuenta que no obtuvimos lo que planeamos, estamos alejados de esto. Entonces miren que estos KPI o los Key Performance Indicators o los indicadores claves de rendimiento se utilizan para medir los procesos. Podemos medir flexibilidad, fiabilidad del cumplimiento, velocidad de atención, se miden los costos y se miden los activos. Entonces, cuando ustedes se involucran en procesos administrativos, en procesos que requieren como tal toma de decisiones a nivel táctico o estratégico, se van a poder dar cuenta que aquí las mediciones de estos indicadores son fundamentales. Estos indicadores son como los semáforos. Si están en rojo, quiere decir que, ojo, esos indicadores hay que atenderlos rápido porque nos están afectando ese objetivo principal que es de generar dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy. Si esos indicadores de pronto están como el semáforo en color verde, quiere decir que están bien, pero si están en amarillo, quiere decir, ojo, este indicador está trabajando de forma adecuada, pero si usted lo descuida, se puede ir en rojo en cualquier momento, ¿listo? Trabaje para que siempre esté en verde. Los indicadores en verde es como los indicadores que están bien, pero los indicadores que están en rojo quiere decir que son los indicadores que nosotros tenemos que prestar nuestra atención porque algo está fallando. Y si eso de pronto crece, puede afectar el proceso, puede afectar la cadena, puede afectar el negocio y puede afectar la meta principal. Entonces, dentro de cada uno de los procesos de un negocio y de una cadena de suministro, nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes indicadores. Entonces, dentro del aprovisionamiento que busca poner como tal a disposición de la empresa los productos y servicios suministrados por los productos, algunos de los indicadores que se trabajan dentro del proceso de aprovisionamiento son, por ejemplo, los costos de compra, los tiempos de entrega del proveedor, el número de quejas sobre los productos adquiridos y las entregas perfectas, el número de compras a proveedores certificados. Recuerden que nosotros hacemos una evaluación de proveedores para decidir si continúan o no, si son reemplazados o si los dejamos dentro del proceso porque benefician como tal nuestras actividades. Para eso necesitamos medir. ¿Cómo medimos? Con lo que llamamos los indicadores. Gestión de inventarios. La gestión de inventarios pues requiere un manejo correcto de inventarios para poder tener el producto disponible, si es materia prima o producto terminado, que se tenga en el nivel indicado de requerimiento en el proceso. Entonces, podemos generar algunos indicadores, por ejemplo, la rotación de inventarios es uno de esos indicadores que mide el número de veces que se renuevan los inventarios en un periodo de tiempo. ¿De dónde salen, de dónde salen los cálculos de dónde salen los valores o los datos para poder hacer estos cálculos? Chicos, de los registros, del seguimiento día a día de los procesos, de los resultados, por ejemplo, de ventas, de ingresos, de costos dentro de una cadena de suministro. Entonces, los indicadores son como tal
cálculos, ¿cierto? Son relaciones entre variables para poder generar decisiones o para poder generar datos y tomar decisiones. Cobertura de inventario, inventario dañado y obsoleto, costos de los inventarios. Miren que todos estos son valores que se deben medir y controlar dentro de los procesos. Dentro de los almacenes nosotros podemos medir, por ejemplo, el tiempo del ciclo de la recepción, el porcentaje de utilización del espacio, la exactitud de la preparación de los pedidos, la cantidad de productos que no fueron despachados, el nivel de servicios de inventario para pedidos. Entonces, por ejemplo, si del 100% de los productos despachados, nosotros tenemos un 50% de productos que se despacharon de forma equivocada, pues ojo, póngale cuidado a eso porque hay un proceso operativo que no se está realizando de forma adecuada y la devolución cuesta. ¿Y quién asume las devoluciones? El cliente no es, lo asume la empresa y no está recibiendo dinero por esa devolución de productos que no vendió. Entonces, miren cómo medir los indicadores dentro de los procesos nos sirve para hacer mejoras y mejoras prontas. ¿Listo? Eficiencia de los equipos, productividad de almacenamiento y costos. Dentro de producción se pueden medir muchísimos indicadores. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de los planes de producción, los tiempos de ciclo de producción, los tiempos de preparación, costos de preparación, tamaños de lote. Miren que todos estos son indicadores que nos permiten saber cómo se están comportando los procesos dentro de una cadena de suministro. Distribución y transporte, ciclo de tiempo, confiabilidad en el transporte, productividad del transporte, costos del transporte, servicio al cliente, confiabilidad de los productos. Recuerden que el cliente es lo más importante dentro de un negocio, dentro de una cadena de suministro. Exactitud de los documentos enviados al cliente. Por ejemplo, hay clientes, chicos, donde usted llega con sus mercancías a descargar, el señor del transporte llega a descargar y lo primero que le pide el cliente es, ¿trajo los documentos? Sí, claro. La orden de compra. Si son productos químicos, ¿trajo las fichas técnicas y de seguridad? No, no los traje. Entonces devuélvase, por favor, porque yo no le puedo recibir los productos. Imagínense lo que implica la devolución por no llevar los productos, los certificados o la documentación que respalde la recepción de estos productos. Miren todo lo que se tiene que controlar dentro de estos procesos para poder generar la satisfacción del cliente, que es traducida en ingresos dentro de una compañía y de una cadena de suministro. Tiempos de respuesta a solicitud de clientes, respuestas a modificaciones de los clientes, procesos de apoyo. Recuerden que todos esos procesos de apoyo no están directamente relacionados, pero sin ellos los procesos no se podrían dar. Por ejemplo, porcentaje de utilización del personal, porcentaje de personal con competencias, porcentaje de personal accidentado. Aunque ustedes no crean, los niveles de accidentalidad dentro de una empresa son muy importantes controlarlos. ¿Por qué? Porque esto también genera altos costos. Los accidentes generan costos dentro de las empresas. Sí, y puede generar, por ejemplo, pérdida de clientes. ¿Por qué? Hay empresas como Coca-Cola que cuando las empresas tienen altos niveles de accidentalidad no los utilizan como proveedores. ¿Por qué? Primero, no van a generar una relación de riesgo, ¿cierto?, ante accidentes. Y segundo, pues obviamente a ellos les interesa trabajar con empresas que tengan un nivel de responsabilidad social con sus empleados. ¿Listo? Porcentajes de procesos logísticos que usan tecnologías de información y comunicación, inversión en temas de tecnologías de información de la cadena de suministro. ¿Listo? Lo que les comentaba, en procesos de transporte, procesos de ubicación satelital, esto les ayuda muchísimo a lograr los menores tiempos de entrega de sus productos, que no se pierdan, que no pierdan tiempo porque no encuentran las direcciones. Entonces, miren, también por seguridad, de pronto que por temas de vandalismo se lleven los carros o los vehículos con el producto, pues si tienen implementado su ubicación satelital, pues van a alertar muchísimo más rápido para evitar la pérdida de esa mercancía. Entonces miren cómo los medidores o los indicadores nos sirven para mejorar todos nuestros procesos. Con este tema, chicos, finalizamos entonces nuestro módulo de gestión de la producción y cadena de suministro, terminando con fijación de precios y administración de ingresos como esa última directriz interfuncional, y con el modelo SCORE, el cual se encarga de medir cada uno de los procesos con indicadores que nos permiten
tener un panorama del funcionamiento del cumplimiento o no de cada uno de esos indicadores dentro de un proceso que nos ayudan a la mejora continua. Chicos, los temas en cuanto a cadena de suministro son muchísimo más amplios. Aquí logramos, son muchísimo más amplios, aquí logramos como tal abarcar algunos de los temas más importantes, ¿listo? Ya corresponde o ya queda en sus manos lograr leer muchísimo más respecto a los temas de cadena de suministro dentro de la actividad que quieran desempeñar, ¿listo? Les agradezco muchísimo la asistencia, la participación y los aportes dentro de la clase. Muchos éxitos para que finalicen y culminen sus carreras. El día de mañana, chicos, estará abierto el parcial y este va a tener entonces fecha para la ejecución va a tener fecha hasta el 30 de noviembre. ¿Listo? Yo mañana les enviaré como tal, por WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp, les envío el mensaje, el momento en el que esté abierto el parcial. Ese parcial va a ser de la semana, de los últimos dos temas, ¿sí? De la fijación de precios y del modelo SCORE. De esos dos temas va a ser entonces nuestro tercer parcial, fecha hasta el día 30, y espero, chicos, que se inscriban y que participen, por favor, en las actividades de la semana Remington. ¿Listo? Queda pendiente entonces la lista de asistencia del día de hoy. Ok. Luisa Fernanda Buitrago. Profe, presente. Gracias. Profe, una pregunta. Dime. O sea que nosotros ya no nos volvemos a ver. No, ya no. Hoy finalizamos todo. El objetivo es que la semana entrante ustedes participen de las actividades de la semana Remington. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok. Sebastián Cardona Trujillo. Por acá. Gracias. Gracias. Natalia Grajales Quintero. Presente, profe. Listo. Sandra Milena López. María Elena López Grisales. Presente. Gracias. Emanuel Martínez. Presente. Gracias. Joan Esteban Martínez. Presente, profe. Gracias. Elena Irley Restrepo. Presente, profe. Gracias. María Camila Sanín. Presente, profe. Gracias. Y Jamie Caterine Vargas. Presente, profe. Y Sandra Milena era la compañerita que estaba como con gripita. Listo, chicos. Les agradezco mucho, muchos éxitos. Profe, y nos veremos volví, es que se me materias. fue el Dime. internet. Sí, ya, Gracias, tú eres Sandra profe. Milena López, ¿cierto? Chao, Ok, gracias. que te mejores. Chao, chicos, nos vemos Sí, en otras claro. materias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo, no te preocupes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, chicos, que estén muy bien. Gracias a ustedes.